Hola, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí para explicar, darles algún apoyo en la realización de la actividad integradora 5 para el módulo 4. Soy su facilitadora María Curiel y me da gusto tenerlos una vez más aquí en este video de apoyo. Bien, la actividad integradora 5 de título Literatura clásica y situaciones actuales, básicamente nos plantea que aunque hay literatura que se ve influida por el momento alrededor de lo que ocurría en la obra, momentos históricos, contextos históricos, pero fíjense que también pues hay cosas que nunca pierden vigencia, ¿no? Básicamente referidas a temas como el amor, los celos, la traición, los políticos. Hay varios temas que al final de cuentas siempre van a estar vigentes. Entonces, aun cuando una literatura sea clásica, y cuando hablo en este caso de la que vamos a trabajar, pues es verdaderamente clásica, muy antigua, ¿no? Pues siempre hay manera de actualizarla o de que esté vigente, o nos puede seguir gustando leerla porque pues el amor siempre va a estar vigente, pero también a veces nos sentimos traicionados y bueno, también eso es parte de lo que está vigente. Bueno, para atender las indicaciones señalan que primero leamos una breve reseña de la obra que se llama Las nubes, escrita por Aristófanes. Vamos a verla un momento. Pero antes de entrar de lleno en el tema de la actividad, vamos a platicar para que veamos qué tan antigua puede ser esta obra. Vamos a comentar que Aristófanes es el autor de la obra, es un griego que como tal pues lleva nombre griego, y los nombres que leeremos en la obra pues es literatura clásica, nombres pues que se les ponían en ese entonces ahí a los griegos, ¿no? Estamos hablando de que esta obra fue escrita en el año 450 antes de Cristo. Es decir, es muy, muy antigua, ¿no? Fue escrita en Atenas. Y pues como ya hemos estudiado dentro de los 3 géneros, esta que vamos a leer se trata de una obra de teatro, por lo tanto, le corresponde el género dramático. Pero además es una obra que dentro del subgénero está en el aspecto de lo que es la comedia, porque su intención es divertirnos, entretenernos, hacer que nos cause risa algunas situaciones que pues resultan graciosas hoy incluso en la vida actual. Esta es la reseña. Como ustedes ya aprendieron, la reseña es un breve resumen de lo que contiene toda la obra escrita. Entonces, en este caso, nos presenta un muy buen resumen que nos ayuda a darnos cuenta de qué se trata, ¿no? En pocas palabras, es un personaje llamado Strepsiades que pues pretende un matrimonio, pero bueno, tiene por ahí un hijo un poco aficionado a los caballos y a las apuestas y cosas de ese tipo, y entonces pues prácticamente está casi en la ruina. Lo persiguen varios acreedores y entonces él, como remedio a ese mal, pues piensa que lo mejor que puede hacer es enviar a su hijo a aprender a argumentar con Sócrates, pues cómo evadir
a los cobradores, ¿verdad? A los acreedores. Entonces, básicamente, aunque vamos a leer desde luego la reseña, les doy la idea de qué se trata esta obra. Después de hacer esa lectura de la reseña, para que nos sirve mucho leerla en ese orden, para que tengamos entonces ya idea cuando veamos el texto que ahorita están observando. El texto vamos a leerlo de la página 1 a la 22. Nada más que les comento que como está escrita precisamente como obra de teatro, pues a veces es un poquito difícil la lectura porque pues digamos tiene otro esquema del que tradicionalmente tiene la narrativa. Entonces pues vamos a leer desde la página 1 hasta la 22 y con ello podremos ya hacer nuestra actividad. Sin embargo, en esta ocasión también les invito a ver la obra, ya que, pues miren, es un poco difícil la lectura de obras de teatro, creo que es mucho mejor cuando las podemos presenciar. Y como esta esta obra está en YouTube, de acceso libre, gratuito, pues entonces yo creo que si tienen la oportunidad pueden verla. Les dejaré el link abajo de este video de apoyo para que ustedes decidan si usan los recursos nada más o a lo mejor tienen tiempo y ven las dos cosas, ¿no? Tanto los recursos como la obra de teatro. Esta obra de teatro la encuentran en YouTube, es de una duración aproximadamente de 1 hora, pero si no tienen tiempo de verla completa, con que lleguen hasta el minuto 35, con eso pueden realizar ya las actividades que estamos, que aparecen en esta semana. Miren, más o menos ahí estoy marcándoles en el video hacia dónde queda el minuto 35. Con eso sería suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a responder nuestra plantilla reflexionando, por supuesto, antes de hacerlo. Y en el inciso A nos pregunta cuál es el argumento. Recuerden que básicamente la idea principal de todo el texto, es decir, que se propone, de hecho, ese lo pueden encontrar con la sola lectura de la reseña. Ahí encuentran el argumento principal del texto, ¿no? O sea, qué era lo que principalmente buscaba Eurípides en este caso, qué pretendía o por qué mandó a su hijo. Bueno, primero intentó mandar a su hijo y luego finalmente fue él personalmente, pero qué era lo que principalmente pretendía. Con eso tenemos ya la respuesta de cuál es el argumento. Los personajes los podemos obtener, como ya vieron ustedes, con el texto ya impreso como obra de teatro, ¿no? Ahí aparecen todos los personajes escritos, así es que solamente necesitamos volverlos a mirar para escribirlos. En el inciso C nos dice cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes. Aquí es donde empieza a tener mucha importancia el que identifiquemos para poder hacer después la otra parte de la actividad. Entonces, si el hijo es un flojo, irresponsable y gastalón, bueno, pues así tendríamos que describirlo para que vean ustedes que las cosas son tan actuales en el año 450 a.C. como el día de hoy. Siguen habiendo hijos con esas características, ¿no? Después vamos a elegir algunas situaciones graciosas que nos hayan aparecido en esta historia. Recuerden que el género que escribió Eurípides es comedia.
Más adelante nos dice, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Bueno, así como pequeña ayuda les comento, por ejemplo, ¿no? Lo de los cobradores. ¿A quién no lo ha correteado Coppel por teléfono o en su casa o qué sé yo? Entonces, vean ustedes que hay algunas situaciones por ahí que son realmente de la vida cotidiana, y entonces vemos cómo las obras clásicas, cuando están basadas en situaciones cotidianas, pueden persistir por eso y ser interesantes a pesar de que hayan transcurrido tanto tiempo. Bueno, el paso siguiente dice aquí, manteniendo los personajes y el argumento, es decir, no le podemos cambiar el nombre a los personajes, vamos a mantener el nombre de los personajes que están ahí presentes, y tampoco podemos cambiar totalmente el argumento. Recuerden, el argumento es el tema, lo podemos modernizar, pero no lo podemos modificar. Y ahora lo que vamos a hacer es dar una idea de dos formas de cómo realizaríamos nosotros un relato oral y escrito de esta situación, pero la vamos a actualizar, ¿no? En el contexto en que todos nos encontramos en este momento. Entonces, vas a tomar esta información que escribiste en la parte superior y vas a actualizarla para, en primer lugar, hacer la grabación de un audio. Como ya tú sabes, es grabar el audio. Pueden utilizar el apoyo que les dejé de la semana pasada, y es grabar el audio, poder colocarlo en el Drive. No se les olvide que en la nube, no se les olvide que cuando colocamos ahí tenemos que dar el permiso necesario, porque si no, tu facilitador pues no lo puede abrir tu archivo, aunque lo hayas hecho, y bueno, eso ya se mete uno en problemas. Hay que asegurarse desde el principio de de crear ese link con la autorización de poderse abrir, ¿ok? Bueno, entonces vamos a copiar y a pegar aquí el enlace o la liga, y después vamos a escribir el cuento ya mejorado. Mismo que hicimos un relato lo podemos escribir, o si se les dificulta también pueden hacerlo al revés. Escríbanlo, pero no lean el relato, por favor, porque sí se nota en su grabación. Más bien, escríbanlo para que no lo olviden, pero nárrenlo así como yo estoy hablando, se habla fluido. Cuando yo cambio este modo por el de la lectura, el oído es capaz de identificar que ya no estamos realizando una actividad de relato, sino de lectura. Las últimas 3 incisos de la pregunta 3 nos invita sobre todo a la reflexión. Para poderlas responder tenemos que pensar un poco cómo nos fue con la actividad. Por ejemplo, el inciso A dice, ¿qué tan difícil me resultó trasladar la historia a un contexto actual? Ahí tú vas a platicar, bueno, me resultó muy difícil o se me hizo sencillo, porque pues la verdad es que estos temas siempre nos sucederán a todos, en fin. Y puedes comentar también qué tan diferentes son las críticas sociales actuales. Es decir, en esta obra, porque Eurípides le gustaba mucho escribir obras que fueran graciosas para que la gente viera reflejada ahí su situación. Pero cuando esto se hace es un poco para que te burles de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso vemos hoy en día los memes, es una manera de crítica social. Sirven para divertirnos, sirven para burlarnos, pero también sirven para expresar
nuestro enojo, nuestra molestia o cualquier otra circunstancia ante lo que nos está tocando vivir. Entonces, asimismo, tú vas a platicar, bueno, qué tan diferentes son ahora la manera de hacer críticas sociales actualmente, ¿no? Siempre al justificar, recuerda, aquí no nos indica nada de extensión, pero tiene que quedar muy claro que estás explicando el por qué, ¿no? Porque básicamente estos módulos de comunicación deben de llevarte a saberte expresar con plenitud. Entonces, si tú eres breve en tus respuestas y solamente das no, pues me pareció muy bien y todo está perfecto, pues es una manera de evadir una respuesta reflexiva. Bueno, en el inciso B nos dice, ¿podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Esto un poco hablando del género literario, dramático y de la comedia. Es posible que nosotros seamos capaces de aprender mientras nos estamos riendo de alguna situación, sea porque la leímos o sea porque la presenciamos. Y por último, ¿qué diferencias encontraste entre cuando escribiste tu cuento y cuando lo y cuando lo relataste en audio? ¿Cuál de las dos formas se te hace a ti más fácil? ¿Cuál te gusta más? Y pues qué ventajas tiene el decir algo oralmente sobre de lo escrito y viceversa, ¿de acuerdo? Bien, chicos, no hay mucho más creo que explicar en este video. Está, digamos, sencillo en lo que se refiere a lo que es explicar, y aquí, bueno, básicamente el profundizar en la obra es lo que te va a dar la posibilidad de crear una situación graciosa, una situación parecida a la que estás viendo con un poquito de imaginación. Todos conocemos personas que son expertos en evadir a los cobradores y a veces algunos son realmente ocurrentes. O pide ayuda a tus amigos, compañeros de trabajo y diles que te platiquen cuál ha sido la mejor anécdota que hayan escuchado en su vida respecto a alguien que evadió a un cobrador, por ejemplo, ¿no? En fin, porque esa es la trama, ¿no? Ese es el argumento principal de la obra. Pero bueno, tú puedes elegir alguna otra parte, ¿de acuerdo? Bueno, pues saludos y mucho éxito.